Evangelio del día. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, Samuel dijo a Saúl: voy a comunicarte lo que me ha manifestado el Señor esta noche. Saúl contestó: habla. Samuel siguió diciendo: ¿no es cierto que siendo pequeño a tus ojos, eres el jefe de las 12 tribus de Israel? El Señor te ha ungido como rey de Israel. El Señor te envió con esta orden: ve y entrega al anatema a esos malvados amalecitas y combátelos hasta aniquilarlos. ¿Por qué no has escuchado la orden del Señor, lanzándote sobre el botín, y has obrado mal a sus ojos? Saúl replicó: yo he cumplido la orden del Señor y he hecho la campaña a la que me envió. Traje a Agag, rey de Amalec, y entregué al anatema a Amalec. El pueblo tomó el botín de ovejas y vacas, lo más selecto del anatema, para ofrecérselo en sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Samuel exclamó: ¿le complacen al Señor los sacrificios y holocaustos, tanto como obedecer su voz? La obediencia vale más que el sacrificio, y la docilidad más que la grasa de carneros. Pues pecado de adivinación es la rebeldía y la obstinación, mentira de los terafín. Por haber rechazado la palabra del Señor, te ha rechazado como rey. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 50. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí, pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Esto haces y me voy a callar. ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos del 18 al 22. En aquel tiempo, como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vinieron unos y le preguntaron a Jesús: los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no? Jesús les contesta: ¿es que pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Mientras el esposo está con ellos, no pueden ayunar. Llegarán días en que les arrebatarán al esposo, y entonces ayunarán en aquel día. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino revienta los odres y se pierden el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, tengamos en cuenta que la mayoría de las veces es difícil aceptar la voluntad de Dios, aunque ésta sea evidente y conocida. Así le ocurrió al rey Saúl, quien tal vez con su orgullo de ese cargo que tenía, no quiso obedecer a Dios, sino que actuó de acuerdo con la lógica humana. Por eso Dios, mediante el profeta Samuel, le anuncia que, dado que el rey ha rechazado a Dios con su desobediencia, ahora Dios rechaza a Saúl como rey. En el Evangelio vemos otro ejemplo de personas que no entienden los designios de Dios. En este caso se trata de los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos. Ellos promovían y practicaban el ayuno como un método clásico para pedir la presencia de Dios. Él había llamado a los discípulos para que estuvieran con él. Entonces sería ilógico que sus discípulos ayunaran para pedir la presencia de Dios, sabiendo que podían estar con Jesús. Preguntémonos, ¿estamos dispuestos a buscar la voluntad de Dios y a poner en práctica su palabra en este día?